Esta transmisión especial, le reitero, tengo el gusto, un enorme gusto, de saludar al doctor Edgardo Buscaglia, profesor investigador de la Universidad de Columbia, por supuesto. Doctor Buscaglia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, don Jesús. ¿Cómo están? Muy bien, doctor, ya sabe, aquí en los pormenores de esta jornada electoral. Y yo de entrada, doctor, le lanzaría la primera pregunta para hacer este análisis en el marco de toda esta violencia que se ha estado generando en torno a este proceso electoral que involucra, por supuesto, a los actores políticos. ¿La clase gobernante es el crimen organizado, doctor Buscaglia, al ver este tipo de violencia, el narcotráfico, el crimen organizado como tal, es la clase gobernante en México? La clase gobernante tiene que prestarle atención a la experiencia internacional cuando la delincuencia organizada se sale de control, y la clase gobernante va a ver que en países como Colombia en los años 80, 90, en Afganistán, hoy en países como Rumania, la delincuencia organizada comienza a asesinar a diestra y siniestra a los candidatos, cuando esa delincuencia organizada ya penetró las campañas y financia las campañas hace muchos años, y cuando esa delincuencia organizada no percibe ningún costo por asesinar a candidatos políticos para después colocar los suyos en las listas o para ganar una elección, cuando asesina a alguna candidata o candidato puntero. Eso es algo que sucedió en otros países y está sucediendo en México, no porque tengamos una bola de cristal, sino porque los modelos jurimétricos que hemos publicado junto a científicos por muchos años dan cuenta que la evolución de la delincuencia organizada siempre deriva en violencia política extrema cuando los países la dejan crecer. La dejan crecer en la política, la dejan crecer en sus empresas más poderosas de un país. Claro. Y cuando eso sucede, cuando crece y se infiltra, como el virus COVID, como se infiltra en la política y se va multiplicando a través de sus candidatos mafiosos, esto es lo que sucede. Sin importar partido, doctor. Asesinan a candidatos de grupos criminales adversarios para colocar a los suyos, asesinan a candidatos que no se dejan comprar a veces. En otras palabras, este proceso va a ir de mal en peor en la medida que México no frene la entrada irrestricta de dineros sucios a las campañas electorales. Cuando hicimos una encuesta hace 4 años, nos daba que 8 de cada 10 pesos que entraban a las precampañas y campañas promedio en México eran dineros ilícitos. Caray. O sea que no se declaraban como tal. En ese tipo de ambiente la delincuencia organizada compra, asesina, destruye, y es lo que está sucediendo hoy en México, lamentablemente. Le preguntaba, doctor Buscaglia, sin importar el partido político, nos topamos de que hay vínculos del PAN, del PRI, en lo que queda del PRD, Morena, en fin. No, le van a todos los partidos según sea el estado. En algunos estados irán más hacia el PAN, como en Chihuahua, en otros irán más hacia Morena. El punto es que el futuro de México está en juego, no el futuro de un partido. Y las medidas que hay que tomar para frenar este derramamiento de sangre, ya no solamente de las personas de a pie, sino de la clase política, es tomar las medidas que tomó Colombia, que tomó Brasil. Auditar de manera preventiva a las campañas y precampañas, de manera preventiva, sin que haya ninguna denuncia, sin ningún tipo de imputación penal. Auditarlas, abrir las listas electorales para que esas listas no estén compuestas por políticos que nadie conoce o que muchos conocen, que llegan ahí a través de tómbolas, a través de encuestitas a modo, a través de dedazos. Ese tipo de sistema electoral como el mexicano, que era igual al que tenía Colombia en los años 70, 80, ese tipo de sistema electoral es un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, y por ese tipo de sistema electoral asesinan, corrompen y termina siendo lo que es hoy México, una mafiocracia, lamentablemente.
Y lo digo con mucha tristeza, porque hay mucha gente con esperanza de que la democracia nazca en México algún día y pueda institucionalizarse sin este tipo de pesadillas, pero por ahora no se han tomado las medidas. El doctor Santiago Nieto, cuando estaba en FEPADE, él intentó formar un grupo de tareas para evitar esto junto al INE, junto a CISEN, junto a diferentes instituciones, pero lo empezaron a asediar y se terminó yendo del gobierno de Peña Nieto. Esperemos que ahora ocupe posiciones de responsabilidad mayor a las que ocupa ahora y pueda intentar nuevamente aplicar estas medidas antimafia. Una reforma electoral antimafia es lo que necesita México. Doctor, efectivamente ese punto, una democracia entonces, ¿qué tan sólida puede ser? Porque usted lo sabe bien como lo hemos platicado en otras ocasiones, en donde siempre hablamos de la democracia mexicana, pero con este tipo de actividad del crimen organizado, con este tipo de pactos, pues ¿qué tan sólida es realmente la democracia mexicana? Hay una enorme cantidad de compra de votos. En ese más del 50% de las personas en México que caen bajo los niveles de pobreza y pobreza extrema. Hay una enorme cantidad de candidatos que son colocados a dedazo en las listas por $100,000, $50,000, según sea el nivel gubernamental, municipal, estatal o federal. Hay una enorme cantidad de factores que hace que las elecciones mexicanas hoy sean una farsa, lamentablemente. Entonces, para poder retomar el camino hacia la democracia que se intentó tomar en los años 90 y a principio de la década pasada, tenemos que instaurar sistemas de auditorías de campañas y precampañas y auditorías a partidos. Uno habla yo tengo fuentes como ustedes, periodistas, y uno habla con contadores de partidos que te dan cuenta de cientos de millones de pesos que han entrado a los partidos mexicanos sin que nadie rinda cuentas, que a veces se deriva en compra de votos y otras veces se deriva en mansiones, a las cuales te invitan a cenar cuando son diputados y diputadas. Entonces, es una orgía patrimonial mafiosa la que está viviendo México, y eso después se manifiesta en esta situación donde el voto del Mayo Zambada cuenta más que el voto de la ciudadanía mexicana. Totalmente, mi querido doctor Edgardo Buscaglia, este tipo de personajes tan nefastos realmente para la vida de nuestro país. Doctor Buscaglia, yo lo invito a que se mantenga por favor en la línea. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con usted aquí en La Octava. Con mucho gusto, gracias. Gracias, hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos con Edgardo Buscaglia aquí en La Octava. Regones 2021. Estamos de regreso, por supuesto, en esta transmisión especial de La Octava. Y saludo nuevamente al doctor Edgardo Buscaglia, con el que estamos platicando precisamente sobre lo que pasa en materia de violencia en nuestro país, cómo impacta la democracia. Y doctor Buscaglia, ¿qué medidas se tienen que llevar a cabo para fortalecer precisamente la democracia y poder en un momento dado, si no erradicar, porque no se ha podido erradicar la presencia del crimen organizado en el mundo, hacer este negocio de transnacionales, incluso de algunos estados, sí poder empoderar más al ciudadano? ¿Qué es lo que por dónde tendríamos que ir? Estamos enfrentándonos a la tercera economía mafiosa más importante del planeta, que es la mexicana, después de la de China y Rusia, en términos de origen de los capitales sucios. Si bien Estados Unidos de Norteamérica es el país que más atrae capitales sucios del planeta, en donde se origina, en donde se derrama la sangre, es en México. Y es ahí donde tenemos que averiguar a dónde van a parar esos dineros sucios del Mayo Zambada, cuando hay un candidato en Sinaloa que inclusive presume tener el beneplácito del Mayo Zambada. No recuerdo ni el partido, ni vale la pena que yo esté especificando de un partido u otro, pero lo cierto es que hoy el nivel de indiferencia
ante la influencia de la delincuencia organizada en los comicios, en los procesos electorales, es preocupante. Entonces, las medidas que han tomado otros países han ido muy por coordinar instituciones que hoy no están coordinando bien. Por ejemplo, FEPADE no está coordinando muy bien con inteligencia militar, con un órgano de inteligencia civil, no está coordinando bien con SAT, no está coordinando bien con los estados, ¿no? Con los diferentes tipos de delitos que están siendo impulsados en los estados, que deberían conectarse a los delitos federales. Hay un principio de conexidad, en donde si los estados impulsan un delito por X razón, secuestro, el gobierno federal tiene la obligación de ver si esa red criminal que está secuestrando tiene alguna vinculación a otros delitos electorales a través de FEPADE. Entonces, hay muy poca coordinación interinstitucional y eso es el primer problema que tenemos hoy. Y con Hertz Manero esto no ha mejorado. Sigue estando tan mal como estaba con los procuradores del PRI y del PAN. Después tenemos el problema de que la sociedad civil no tiene un rol en las auditorías electorales. Se compra el voto, pero no hay auditorías electorales ciudadanas, independientes de los partidos, independientes de los gobiernos, y eso por ley se tiene que establecer, dándole atribuciones a redes de sociedad civil para auditar procesos electorales, auditar precampañas, auditarlas. Una enorme proporción de denuncias al FBI en Estados Unidos provienen de redes de sociedad civil que monitorean campañas y a candidatos. Eso no se hace en México. El doctor Nieto, cuando estaba en FEPAD, intentó hacerlo con una docena o dos de redes de asociaciones civiles, pero inmediatamente fue atacado por los políticos. Eso es una segunda medida importante. Después, la Auditoría Superior de la Federación junto al INE y FEPADE tienen que colaborar preventivamente, no como producto de una denuncia, en auditar precampañas y campañas. Mucho del dinero que llega a las campañas llega a través de contrataciones públicas. Así es. Llega a través de empresas fantasmas. Todo eso tiene que avanzar y la Unidad de Inteligencia Financiera ha intentado hacer un poco del trabajo que no está haciendo la Fiscalía General de la República, pero deben recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera es un ente de la Secretaría de Hacienda, no es un órgano independiente como el Poder Judicial. Entonces, si no cuenta con la cooperación de FEPADE, de la Fiscalía General de la República, si no cuenta con la colaboración de estas instituciones que mencioné, poco puede hacer. En el caso de Lozoya, por ejemplo, tú tienes cientos de políticos involucrados en el financiamiento ilegal de campaña proveniente de muchos de esos dineros que se están ventilando en el caso de Lozoya o de Brecht. Y sin embargo, no vemos a la Fiscalía General de la República actuando contra estos cientos de políticos. Se queda en acusaciones de asociación ilícita hacia Lozoya, la tía, la madre, la hermana, pero no vemos ningún tipo de vinculación a los cientos de políticos que andan atrás. Ahí la tía no tiene nada que ver, creo que la madre y la hermana fueron imputadas, pero eso es una acusación menor por asociación ilícita. Claro. Entonces ahí vemos que el Estado arrastra los pies, y para el Mayo Zambada y para el Mencho cada vez es más tentador comprar políticos. Cada año que pasa es más y más tentador poner a más políticos en sus bolsillos, y esto lo que sucede es que eso después genera la violencia que estamos presenciando y que Jesús la predijimos hace años. Porque sí, lo recuerdo. Esto no es, insisto, no es una bola de cristal. Claro. Hay modelos científicos que te pueden permitir predecir con un margen de error lo que va a suceder en un país si no se institucionalizan estas medidas de auditoría, estas medidas de judicialización más efectiva. Esto es una película repetida en muchos sentidos para los que estudiamos este fenómeno internacionalmente. Y además, como yo le dije una vez en un debate, porque no les gusta tener muchos debates en México a la élite intelectual de allá, pero en un debate con John Ackerman yo le dije claramente, le digo, John, tu propia madre escribió un trabajo científico magnífico
en donde ella comparaba sistemas electorales de diferentes países, y la conclusión científica de ella, en un trabajo con datos duros, fue que los sistemas electorales que tienen las características del mexicano son un regalo de Navidad para la corrupción política y la delincuencia organizada. Entonces, esto es algo que se ha estudiado, no solamente lo he estudiado yo, la profesora Ackerman. Envié 68 trabajos científicos a Morena a través de John Ackerman para que los lean. Los envié, los coloqué en Facebook para que vean cómo se reforma un sistema electoral, claro, que es una reforma electoral antimafia. Y eso es lo que ningún político quiere hablar hoy en México, porque por más que no sean mafiosos, todas y todos los políticos, lo cierto es que es una dulce vida. Claro, vivir es en una un zona de confort. En donde a ti te llegan cientos de millones de pesos y no le tienes que dar cuentas a nadie. Sí, claro. Es muy bonito vivir así. Sí, claro. Para muchos de ellos. Entonces no quieren establecer estas reformas que 67 democracias del planeta ya tienen. Entonces esto no es la ley de la relatividad de Einstein en el año 1910. Esto no es alguna cosa insólita. Esto es algo que se ha practicado. Este monstruo se ha controlado en otros países y se ha hecho bien, y México tiene que vencer esa inercia corrupta de la clase política, y los intelectuales, en vez de estar describiendo a la tormenta después de que llovió, tienen que tratar de investigar mejor cuáles fueron esas reformas electorales antimafia que funcionaron nunca perfectamente. Brasil no tiene el sistema perfecto, Colombia tampoco, pero avanzaron en algunas de estas medidas que nosotros mencionamos en varios libros que hemos publicado con penalistas mexicanos, con colegas. Esto es algo que tenemos que hacer, porque si no, le quitan legitimidad a los resultados electorales. Sí. ¿Entiendes? Claro. Eso genera inestabilidad democrática, cuando la gente percibe de que las elecciones son elecciones mafiocratizadas por dineros sucios, por asesinatos, por diferentes tipos de contrataciones públicas, por casos como el de Odebrecht y Lozoya, claro, que lamentablemente se ha transformado en el símbolo de la parálisis de México ante un caso que ya ha sido investigado por 12 países del mundo. Claro. Sin embargo, para dártelo ya terminado, en Brasil, la mitad del Congreso de Brasil, la mitad del Congreso Federal brasileño, fue procesado por un caso similar como el de Lozoya en relación a Odebrecht. Cayeron políticos de todos los partidos. Se volvió más caro financiar campañas con dinero sucio en Brasil, más caro en el sentido de que la probabilidad de que cachen a un mafioso aumentó. O sea que no hay barra libre en Brasil. En México hay barra libre, lamentablemente, para los mafiosos, y es por eso que los políticos en Sinaloa andan ahí pavoneándose y presumiendo de que el Mayo los apoya. Bueno, ahí estamos. Doctor Buscaglia, me quedan 2 minutos y la pregunta que le haría para concluir esta interesante charla, y agradeciéndole como siempre su presencia en la octava, es: los que no llegan porque rompieron el pacto, porque estorbaban, porque a final de cuentas no respondían al crimen organizado, pero los que llegan, ¿qué podemos esperar de estos personajes que en estos lugares tomados por la narco, tomados por el crimen organizado, logran ganar este tipo de alcaldías, por ejemplo? Bueno, si se transforma en normal que un político que vocifera ser el representante del Mayo Zambada, si eso se vuelve normal, frecuente en el sistema político mexicano, lo que sucede con los países que se dejan caer en una mafiocracia impune, con impunidad, es que lo que sucede es que se transforman en organizaciones criminales de Estado. O sea, el Estado mismo se transforma en una organización criminal, en donde tú vas a tener a grupos criminales controlando secretarías de Estado, controlando diferentes estados, van a pactar, van a tratar de llegar a una pax mafiosa. Lo cierto es que México se condena a una cuarta esclavitud. México no ha tenido cuartas transformaciones, ha tenido 4 diferentes tipos de esclavitud, porque sus modelos políticos democráticos han fallado.
Claro. han derivado en el partido único de Estado por décadas y décadas, y después derivaron en esta mafiocracia pirañesca en donde asesinan a mujeres y a hombres mexicanos a diestra y siniestra. México nunca ha tenido 3 transformaciones ni está teniendo una cuarta. Ha tenido 4 sistemas políticos que generaron esclavitud y pobreza en México. Y es por eso que cientos de miles y millones de mexicanas y mexicanos siguen huyendo de México con lágrimas en los ojos para buscar un mejor futuro en otros países. Claro. La evidencia y los que se quedan en México disfrutando de la Dolce Vita en el ámbito legal y ilegal, tú los ves por televisión, los ves dando conferencias, los ves en las empresas, pero la gente trabajadora de México tiende a irse de un sistema que 4 veces los ha esclavizado. 4 veces. Esas 4 transformaciones de las que habla el presidente López Obrador son 4 sistemas que han generado esclavitud y pobreza. Y la esclavitud se mide en las cientos de miles de mujeres y niñas que son compradas y vendidas en territorio mexicano de manera descontrolada. Es la esclavitud moderna. La esclavitud se mide a través de las cientos de minas ilegales, con trabajo forzado, esclavizado, de mujeres y hombres, con tráfico sexual en esas minas ilegales de Michoacán, Durango, que están siendo controladas por el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco. Entonces estamos en la 4ª esclavitud en este momento. Y si no rompemos con ese patrón de esclavitud histórica que ha sufrido México y avanzamos hacia una reforma electoral antimafia, que limpia el sistema electoral para que gente de bien, mujeres y hombres, que hay millones de personas honestas en México que podrían ser candidatos, no vamos a terminar con esta pesadilla, lamentablemente. Todos los países del mundo tienen delincuencia organizada, pero se las controla con castigos, con decomisos, con reparaciones del daño. Lo que nosotros medimos es la reacción del Estado, no si hay corrupción o no hay corrupción. Mi querido doctor Edgardo Buscaglia, le reitero lo que le he dicho en otras ocasiones, mi admiración, mi respeto, y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí en La Octava. Le mando un fuerte abrazo.